Well, good morning and buenos días. It is good to be together Buenos again días, this morning. es bueno We're estar not really juntos together. otra vez, We're aunque no together in estamos spirit. juntos físicamente, And, we estamos just juntos thank en el and praise the Espíritu. Lord for this Le doy opportunity gracias we al have Señor to por esta fix our oportunidad eyes que tenemos de on poner Jesus. nuestros ojos en Cristo. This morning I want to Esta encourage mañana us to take our quiero eyes animarlos off of the pandemic a and the craziness that accompanies that. quitar sus ojos de la pandemia y la crisis que ha causado y todo aquello que les causa estrés y miedo. Y en lugar de eso, pongan sus ojos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos en esta mañana para que tú cautives nuestros corazones, nuestras mentes, para que nosotros podamos llevar todo pensamiento en obediencia a Cristo y que tú reemplaces el estrés, el miedo, la duda, con el gozo del Señor y con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en esta mañana yo te pido por la unción de tu Espíritu Santo sobre mí mientras hablo tu palabra y te pido que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Te pido, Señor, que esta palabra traiga libertad y traiga paz y traiga gozo y anticipación, pero también convicción y arrepentimiento, Señor. Padre, haz tu voluntad en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que nuestros ojos, Señor, estén fijos en Cristo en esta mañana. Y te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Poner nuestros ojos en el mensaje del mundo solamente nos roba el gozo, resquebraja nuestra paz y nos quita la fe. Por eso es que la Biblia nos incita a deshacernos de todo aquel peso que nos asedia y que hace más pesada nuestra carga y que nosotros podamos poner nuestros ojos en Cristo, aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Mucho de lo que vemos en las noticias viene del enemigo. Por eso hoy quiero que fijen sus ojos en Cristo. Hoy es el domingo que le llaman de Palmas o de Ramos. Celebramos aquel día que Jesucristo entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, y estaremos celebrando en 5 días el Viernes Santo. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 11, y vamos a ver los primeros 10 versos. Está describiendo los eventos de lo que llamamos el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Marcos 11, verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, aquí es cuando llevaban esta oveja y era inspeccionada delante de los sacerdotes para ver si era apta para el sacrificio. Entonces, esta era la ruta que Jesús estaba siguiendo mientras entraba a Jerusalén como rey. Entonces, estaba allí junto a Betfagé y a Betania frente al Monte de los Olivos. Es un lugar significativo, el Monte de los Olivos, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, y fíjense que les está hablando palabras proféticas. Les dijo, vayan a la aldea que está frente a vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadle y traedlo. Y si alguien les dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá.
Entonces fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Las palabras proféticas de Jesucristo fueron perfectamente cumplidas y los discípulos encontraron exactamente las cosas y vieron el plan que el Señor estaba llevando a cabo aquí. Verso 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Tradicionalmente, entrar en una ciudad sobre un burrito en los tiempos bíblicos significa entrar en paz en lugar de un rey que entra en son de guerra. Entrar en un burrito es como entrar humildemente y entrar en paz. ¿Qué es el significado o la importancia de que Jesús haya entrado triunfalmente? En otras palabras, ¿qué es lo grandioso de que Jesús hubiera entrado montando un burrito? ¿Por qué es importante que Él haya entrado en ese lugar? ¿Qué es el significado? Vamos por favor a Mateo capítulo 21, donde vamos a ver el recuento del mismo evento, pero vamos a ver si podemos tomar más revelación. Mateo 21, verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuanto dijo. Y está citando a Isaías 9. Vamos aquí. Dice aquí el verso 5, digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, aquí el asunto es que la entrada triunfal es que se estaba cumpliendo una profecía bíblica, se estaba cumpliendo un plan grandioso de Dios. El Señor tenía detalles en este plan. Y uno de los propósitos fundamentales de la profecía en la Biblia es dejar claro que todos los eventos que se están desarrollando en el mundo no son eventos al azar, sino que Dios tiene control. La Biblia es un recordatorio de que Dios es soberano, de que Él está en control, de que Dios tiene un plan y de que Dios está haciendo todas las cosas a detalle y que todo se está desarrollando para nosotros a través de la historia. Entonces, la profecía no es para saber qué es lo que va a hacer Dios después, sino que cuando veamos cómo se desarrollan las cosas, sepamos que esto es lo que Dios está haciendo, que Él es soberano y que lo planeó. Ahora, nada de esto es al azar. Esta pandemia, por ejemplo, no es al azar, no está fuera de su control. Todo está cayendo perfectamente en su lugar. Todo está de acuerdo a lo planeado, todo está sucediendo de acuerdo al plan de Dios. Tal vez el plan de Donald Trump de hacer América más grande está cayéndose a pedazos. Tal vez el plan de Jason Kenney de reconstruir la industria petrolera está cayendo también a pedazos. Tal vez los planes de tu vida están cayéndose a pedazos también. Pero el plan de Dios para tu vida no ha cambiado. ¿Por qué no cambiamos entonces el plan que estamos tratando de seguir? Aquí el asunto es
que esta entrada triunfal de Jesucristo era también para identificarse que este hombre, Jesucristo, humildemente montado en un burrito, era un carpintero. Era un carpintero que se había vuelto un predicador y había entrado a Jerusalén con el propósito de morir en nuestro lugar. ¿Y qué es lo grandioso de este asunto? ¿Qué es lo grandioso de conocer la identidad de este hombre? Bueno, él era el rey que Jerusalén estaba esperando, el rey de los judíos, el Mesías, pero estaba aquí en la tierra con un disfraz de carpintero, escondido. Pero él era el Mesías, el Hijo de Dios. El rey estaba entrando a la ciudad, a la capital, en paz, como uno de nosotros. No estaba montando un caballo de guerra, sino un burrito. Y estaba allí en el Monte de los Olivos y mientras montaba el burrito por las colinas del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, piensen quién era. Él era el creador de todo. Él era la fuente de todo el poder, de todo el conocimiento, de toda la sabiduría. Él era el líder supremo de todo el universo. Él tenía autoridad total y tenía poder total sobre todo lo que había en esa multitud y sobre todo lo que había en el planeta. Y él sabía todos los pensamientos de toda la gente que estaba alrededor de él. Y sin embargo, él estaba disfrazado de uno de nosotros, porque en realidad él era uno de nosotros, completamente humano, pero también completamente Dios. Filipenses capítulo 2, la Biblia nos dice, el verso 6 y 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Solo 5 días después de esta entrada triunfal, el Señor fue traicionado en el jardín de Getsemaní. Este rey que estaba disfrazado humildemente en carne humana, este rey murió por nosotros. Vamos por favor a Juan capítulo 18, donde vamos a echarle un vistazo a la naturaleza de Dios que estaba disfrazada detrás de la carne humana. Juan capítulo 18, verso 3. Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came into the Judas, garden of pues, Gethsemane tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Literalmente, están hablando de ese nombre que Dios le había revelado a Moisés. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy. Recuerden que Satanás había poseído a Jesús. Y en el verso a Judas, había poseído a Judas para traicionar a Jesús.
Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí vemos cómo las puras palabras que salieron de la boca de Jesús hicieron que estos cayeran a la tierra. Imagínense, aquí se está revelando quién es este rey. Jesucristo quería que ellos supieran quién estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. Ellos no estaban en control de lo que sucedía, sino que Jesús estaba siguiendo un plan. El plan era ir a la cruz porque era necesario que para nuestra salvación se siguiera este plan perfectamente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Israel al ver esta profecía de que Jesucristo era el rey montado en un burrito? Bueno, la mayoría de la gente comenzó con una respuesta correcta. Empezaron a adorar al Señor y decir, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Pasa en los cielos y gloria en las alturas. Y era una mentalidad que en la cual ellos estaban adorando con los labios, pero muchos de ellos, su corazón estaba lejos de Jesucristo. Vamos a ver si podemos revisar este mismo evento desde la perspectiva de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 39. La gente estaba gritando en el verso 38, bendito el que viene. Ellos están reconociendo que este es el rey prometido. Pero el verso 29 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Esta era la voz de los lobos entre las ovejas. El enemigo siempre tiene allí algunos lobos plantados entre la multitud. Y su plan es plantar esta mala hierba entre el trigo para traer desánimo, para decir, no, esto no es así como lo ven, es para oponerse, para burlarse. Pero Jesús sabía que para esos líderes religiosos solamente bastarían 5 días para que estos líderes religiosos desacreditaran todo lo que Jesús había hecho y pudieran confundir a la multitud y hacer que estos mismos que ahora le alababan, más adelante clamaran para que lo crucificaran. ¿Cuál es el significado de estas cosas que iban a suceder? Bueno, el propósito del enemigo era que ellos no vieran lo que el Señor estaba planeando. Lucas 19, verso 41. Y cuando llegaron cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. La multitud estaba allí con él, la multitud gritaba y alababa, pero él lloró sobre la ciudad y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Habló esto porque sabía
lo que venía. Sabía que ellos lo iban a rechazar. El Señor está ahí en la cima del Monte de los Olivos y llora no porque sabía que iba a morir. Él no lloraba por eso. Él no lloraba porque moriría o porque la gente iba a arruinar su plan, porque él sabía que el plan se iba a cumplir al pie de la letra. Él lloraba porque tenía compasión y amor por toda esa gente alrededor de él que no iban a creer, que no se iban a arrepentir de sus pecados y que a causa de su rechazo y de la dureza de su corazón no querían hacer la paz con el Señor y iban a tener una separación eterna del Señor en el infierno, donde el Señor les había advertido que era el lugar del lloro y el crujir de dientes y la agonía para siempre. Eso estaba quebrantando el corazón del Señor y todavía rompe su corazón hoy. Pero mucha gente hoy en día no tiene idea de quién es Jesucristo. Ellos protestan y están objetando al castigo que el Señor tiene por ellos. Y ellos dicen, no, es que el Señor no mandará a nadie al infierno. Y ellos no piensan o no creen que lo que ha pasado aquí es para merecer un castigo eterno en el infierno. Y aquellos que dicen eso solamente revelan que no tienen idea, no tienen concepto de quién es este rey que murió por ellos. No tienen ni la más remota idea de quién es este rey que montaba en ese burrito. Paul Washer nos da una analogía acerca de este tormento en el infierno. Si yo tomo una piedra que encuentro ahí en el suelo y uso mis llaves para raspar la roca, bueno, no va a haber consecuencias, porque es algo que no sirve para nada. Y si voy a un deshuesadero de autos viejos y tomo mis llaves y rasco un carro viejo que está ahí, por ejemplo, lo raspo con mis llaves, pues no va a haber consecuencias porque ese carro no tiene ningún valor. Ahora, si voy a un estacionamiento de un centro comercial y empiezo a raspar la pintura de uno de los carros que está ahí estacionado, bueno, ahí sí va a haber consecuencias porque he dañado algo de valor. Sin embargo, si voy a un lugar donde hay de esos, una exhibición de carros lujosos y me pongo a raspar la pintura de uno de esos Lamborghinis, yo sé que va a haber consecuencias más graves porque este carro tiene mucho valor. Ahora, consideren quién es Jesucristo, el valor del Hijo de Dios. Imagínense, no podemos ni siquiera imaginar el valor de hacerle daño a una persona, por ejemplo. No tiene ni comparación con un Lamborghini. Sin embargo, si nos podemos considerar al Hijo de Dios, Él es la perfección completa. Él no hizo nada malo nunca. Él es la definición del amor. Él es abundante en misericordia y en bondad. No hay nada que se le compare en valor a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su valor es infinito.
Y su amor tan profundo por nosotros fue lo que lo hizo venir a este mundo, humillarse y morir para salvarnos. Y no solo eso, sino que llevó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa y todo nuestro castigo para que nosotros pudiéramos vivir para siempre con Él. ¿Y qué es lo que le hicimos? Nosotros no solo raspamos su pintura con nuestras llaves, nosotros lo golpeamos, le escupimos. Él fue golpeado hasta que ya no se reconocían sus facciones. Lo crucificamos, nos burlamos de Él mientras moría y Él soportó todo. ¿Por qué? Porque Él nos amaba tanto que Él estuvo soportando todo eso para que nosotros podamos vivir. Pero, hermanos, no hay otra manera de aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, más que clamar por misericordia y pedirle al Señor que no nos trate como merecemos, sino que nos trate con misericordia, porque todos hemos pecado en contra de Él. Porque el Señor es de gran valor y nosotros somos los beneficiarios de ese amor. Por eso es que si nosotros rechazamos conscientemente ese sacrificio, nos hacemos culpables de ese sacrificio, nos hacemos culpables y por eso merecemos estar separados de Dios y de toda la bendición que Él tiene, porque la paga de eso es justa, porque el Señor, que es justo y bueno, ha prescrito esa penalización. Y los que dicen lo contrario es que no tienen idea de quién es nuestro Rey. La Biblia dice que nadie buscaría a Dios, que nadie podría ver a Dios y vivir. El Señor Jesús ha escondido de nosotros su gloria, porque de otra manera seríamos destruidos a causa de la corrupción que hay en nosotros. Por favor, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Aquí está Juan, uno de los amigos más cercanos de Jesús entre los 12 discípulos, que era tan cercano y que conocía tan bien y cuando lo vio en ese estado glorificado, lo vemos en Apocalipsis 1:17. Dice, que cayó como muerto. Y el Señor le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Tenemos que recibir mentes correctas, mentes santificadas, y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y un día el Señor promete darnos estos cuerpos glorificados y santificados, mentes que puedan soportar la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50.
to 30. Now this I say, brethren, Primera de Corintios 15, 50. Pero les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del rapto. Todos seremos transformados para que no solo soportemos, sino que gocemos la gloria del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos al verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser cuando nosotros seamos arrebatados con el Señor en el aire y seamos transformados? ¿Cómo irá a ser? Cuando sea revelado, dice su palabra, cuando le veamos como Él es. Y no caeremos como muertos, no seremos destruidos por esa visión, sino que nos gozaremos con gozo. Porque seremos transformados, seremos cambiados. Ahora, los profetas que hablaron acerca de la primera venida, dijeron también que Él vendría como rey, que la siguiente vez que Él viniera, Él vendría como rey. Y esta entrada no vendrá desde la tierra, sino desde el cielo al monte de los olivos, y las predicciones que hablan acerca de su segunda venida ya empezaron a cumplirse, así como cuando vino Él la primera vez, las profecías empezaron a cumplirse. Así en este mismo momento estamos viendo cómo las profecías empiezan a cumplirse acerca de su segunda venida. Ahora, la Biblia dice que su segunda venida no será humilde como la primera vez, sino que desplegará todo su poder y vendrá a hacer guerra en contra de sus enemigos, y será poderoso y vendrá a aplastar toda rebelión. Vamos por favor a Zacarías, 2 libros antes de Mateo, Malaquías, uno más hacia atrás, Zacarías capítulo 14. Verso 4. El profeta Zacarías dice lo siguiente: se afirmarán sus pies en aquel día. Está hablando del Rey Jesús sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del norte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. El Señor vendrá, y en ese momento todos los santos vendrán con Él. Y todos los santos
¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Nosotros que hemos creído en su primera venida, nosotros que hemos confiado a partir de entonces. Todos esos son los santos que estarán con el Señor al final de la tribulación. Cuando Él regrese a la tierra, nosotros vendremos con Él, con nuestros cuerpos glorificados y con esa gran multitud que va a entrar, como esa gran multitud que estaba el día que entró por primera vez. El Señor traerá una más grande multitud en su segunda venida de sus santos. Nosotros vamos a ser parte de esa multitud. Vamos al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 19. Tenemos aquí una descripción profética de este evento. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, no un burrito. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto es importante. Con justicia juzga y pelea. Él es absolutamente justo en lo que hace. Él no es excesivo. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esos somos nosotros, o nos incluye a nosotros, los santos de los que habla Zacarías, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué significa eso de que de esa metáfora que dice de que su boca sale una espada filosa, una espada de dos filos? Bueno, esto se refiere al poder de la palabra hablada de Dios. ¿Se acuerdan cuando en el jardín del Getsemaní el Señor habló y los soldados cayeron al suelo? Bueno, es algo así como su palabra revelada, como una espada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Lo va a consumir con el espíritu de su boca, aquel que va a estar reinando el mundo cuando el Señor venga. Él es un hombre poseído por Satanás, y el Señor va a consumirlo con el espíritu de su boca y con el Señor va a destruir este enemigo. Y en Isaías capítulo 11, verso 4, la Biblia dice que con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos una vez más a Zacarías. Tal vez ustedes piensen que esto es un poco
fuerte, more to Jesus Christ than lowly, pero humble. quiero que vean Jesus cómo Christ is Jesucristo es King of más que kings, and un with the breath of his ser lips he humilde. shall slay the Quiero wicked. que vean Zechariah el the prophet poder gives a que little more también tiene graphic Jesús. Sí, Él es prophecy. humilde y es Zechariah bueno, pero 14, también es poderoso. verse 12. En Zacarías capítulo 14, He verso says, 12, speaking of the wicked who está have hablando gathered in armies de against esos Jesus malvados que Christ se at han that last reunido day, para when he comes pelear down contra unto the Jesucristo Mount en of la Olives, última and he batalla, proceeds to y el Señor slay them with the breath of his mouth. procede Verse 12, a Zechariah disolverlos 14, their flesh con el poder de shall su boca. dissolve while Y they esta será stand la on their plaga con feet. que herirá Their Jehová a eyes todos shall los pueblos que dissolve in pelearon their contra sockets, Jerusalén. and their tongues La shall carne de ellos se dissolve in their corromperá mouths. estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las the cuencas glory de sus ojos, y And la the lengua se word les deshará that en su proceeds boca. from the King of Y la kings gloria que and van a Lord of percibir lords, the del Rey de supreme Reyes y del being of the Señor de universe, the señores, same being that del was ser veiled supremo y in soberano flesh, riding lowly upon a donkey este at his universo, first el triumphal Señor que entry. vino He is coming por again, primera folks, vez and he is en un going to burrito, enter the scene va a venir triumphantly again, and it's nuevamente, going to be on a white próximamente, war steed, and he de is una going to forma speak. maravillosa, And his y enemies Él will be destroyed. hablará y sus enemigos serán king, destruidos. this king El Rey, is coming este again Rey, soon. viene This pronto. king's Este soon Rey, coming is being heralded by the fulfillment of prophecy that we see este Rey all around tiene us sus today. heraldos, que son las Are you profecías ready to meet que se están cumpliendo Are ante you nuestros ready ojos. to meet ¿Están ustedes listos para John chapter 1, recibirlo? verse 12. Juan capítulo 1, verso Jesus 12. said, "Yet Jesús to dijo, as many as received him, y a todos los que le recibieron, received his sacrifice, que recibieron su received him sacrificio, as their master, que as lo their authority, recibieron as many as como received amo him, y como to autoridad, these who y a believed todos los in que his name, he recibieron gave the right to become y creyeron children en su nombre, of les God. dio And la he is potestad coming de again ser llamados to receive hijos his de children Dios. and to destroy those who Nosotros will not somos los receive hijos de him. Dios He's y destruiremos coming again. y This nos is the opondremos a significance aquellos que no of le the recibieron. triumphal entry Esto of es Jesus lo Christ. significativo He came the de la first entrada time to make triunfal de peace. He came the Jesucristo. first time to take Él upon vino por himself primera our vez punishment a and llevar our nuestro sin. pecado, But a he's traer coming the paz y second time to reconciliación. bring Pero la punishment upon segunda those vez who que Él venga, refuse, Él who traerá reject him, castigo para and todos los reject que what le he did rechazaron, so lovingly on their behalf. para todos los que rechazaron lo que amorosamente Él As we ofrecía enter a su into favor. this Holy Week and prepare for Mientras Good entramos Friday, a esta Semana let us Santa y nos have preparamos, our hearts vamos a prepared preparar nuestros corazones in repentance, en hearts arrepentimiento, prepared in faith, en hearts fe, prepared in que nuestro worship, corazón in esté adoration, preparado en adoración, en alabanza, mientras reconocemos que and nuestro we Rey viene look to what y he accomplished at the estamos cross of Jesus esperando. Christ to make it possible for us to be received Pero por into glory and ahora to be tenemos que recibir sharing in his glory as y children of compartir God. lo que Él ha hecho por But we nosotros, also hijos de Dios, recognize that to reject reconociendo que that is to expose ourselves to the rechazar fury of ese his wrath regalo and to be es justly exponernos forever nosotros separated mismos from a him. la ira y a la when he separación de returns. Dios cuando Él regrese. So I invite Así you, que quiero call invitarlos upon the Lord. a clamar al Señor. Those of you who do not know Todos him as your aquellos Savior, have que never están bowed your escuchando, knee que to him, nunca just Lord, han cry out to him recibido for al mercy. Señor, que nunca han And as many as clamado receive por him, to them he gave the misericordia. right to become children of Recuerden este verso. Those of you A who todos los are que le children of God, recibieron, call upon the a Lord todos with los que praise and claman with a su thanksgiving. nombre, Give him the glory and the honor that he is so worthy of Él les receiving. dio derecho de ser hijos de Dios. Heavenly Él es Father, we digno de thank ser you. recibido. We thank Te you damos for your gracias, plan Señor. that is being Gracias worked por out. We este thank you plan, for the este assurance plan that we que se have está that llevando a you cabo. are sovereign God, Señor, tú eres soberano. and you are in control, and you are working Tú out a estás en plan, and you control. have revealed to Tú us how tienes it's un going to plan. Tú end. te has revelado a nosotros. And Lord, Estás we see the revelando pieces cómo va a coming together. terminar todo. We see Y the Señor, signs nos that has you are dicho que coming again vienes soon. nuevamente y que And, vienes Lord, I pronto. pray that you would send your church Señor, out with the good news of salvation. Tú has enviado a tu iglesia But may we con have a las buenas sense of nuevas de urgency salvación, that pero también nos has dado un when you sentido de come, urgencia, it is too late. porque
The door is Cuando shut. vengas, será We must demasiado tarde. decide before you return. Tenemos que And I decidirnos pray, Lord antes de que Father, that regreses. there would be a sense of Por urgency eso, in our Señor, te hearts, pido que haya that we would be ese yielded to your sentimiento de Holy urgencia en Spirit, nuestros and that you corazones would send us para que into all the world with the nosotros good news vayamos a todo el mundo con that estas Jesus Christ noticias de is salvación, King, and he de is que el coming Señor again, and he is Jesucristo coming to take es el us Rey home, y que viene pronto a but he is llevarnos a also casa, coming to judge those who have pero not que received him, también va a who have venir a juzgar a rejected him or aquellos spurned him. que no le So, recibieron. Lord, make us ready, I pray. Así que, Señor, And te fill pido our que hearts with nos rejoicing ayudes a and estar praise and preparados thanksgiving at the glory and the con majesty acción and de the goodness of gracia, our God. And in con Jesus' name alabanzas I a tu pray nombre. that En we el would nombre de be Jesús oro a para que joyful nosotros church because of seamos what una you have iglesia done for gozosa us. por lo que has hecho por Amen. nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. I want to encourage you, church, to stay in touch with one Hermanos, another through this quiero week ahead. animarlos para que estén en contacto los unos con los otros. Wednesday, En esta virtual semana, prayer meeting. en If you esta haven't semana received tenemos information, oración el the miércoles. church office will be in contact with La, you. You can la contact oficina de la the iglesia office va a to get estar details. en contacto con I'm ustedes just gonna para ask que Katie puedan to recibir conclude our time mensajes in song. Let's e worship the Lord información. together. Vamos a Lord terminar bless en alabanza. Que el Señor les bendiga.